El polvo danzaba en los haces de luz que se filtraban por los vitrales rotos de la antigua iglesia, iluminando la figura encorvada de Elena. A sus 80 años, su cuerpo era una frágil silueta contra la inmensidad del espacio, pero sus ojos, de un azul desvaído, conservaban una profundidad que desmentía la aparente quietud de su existencia. Había pasado décadas en aquel santuario olvidado, un lugar que era tanto su refugio como su prisión. La iglesia, ubicada en las afueras de un pueblo que apenas recordaba su nombre, había sido, desde hacía mucho tiempo, su único hogar. La historia de Elena era un eco silencioso de abandono. Fue dejada allí, sin una sola palabra de explicación, por una familia que un día simplemente desapareció de su vida. Los recuerdos de aquel día se habían desdibujado con el tiempo, convirtiéndose en una amalgama de dolor y desconcierto. La iglesia se había erigido como un monumento a su soledad, un testigo mudo de una vida vivida al margen del mundo. Su única motivación, a lo largo de los años, había sido la supervivencia, el simple acto de respirar y mantener en pie las ruinas que la protegían. Limpiaba los bancos cubiertos de telarañas, barría las hojas secas que se colaban por las grietas y encendía velas para disipar la oscuridad de las noches. Era un ritual monótono, pero le daba un propósito, una razón para levantarse cada mañana. Pero en el corazón de esa iglesia, en el centro mismo de su soledad, residía un misterio. Un altar de madera oscura, tallada con motivos casi ilegibles, permanecía siempre cerrado. Sobre él pesaba una advertencia familiar, una prohibición tácita pero poderosa: nunca abrirlo. Desde que recordaba, aquel altar había sido un punto ciego en su conciencia, una zona prohibida que nunca se atrevió a cuestionar. La curiosidad de una niña había sido rápidamente aplastada por el miedo y la obediencia inculcada. Sin embargo, los años, la amargura del abandono y el implacable paso del tiempo habían erosionado las viejas lealtades. La soledad era una compañera implacable y con ella venían las preguntas que antes se atrevía a silenciar. ¿Por qué la habían abandonado? ¿Qué secretos guardaba su familia que justificaran tal crueldad? La mirada de Elena se posó con una nueva intensidad en el altar prohibido. Ya no era solo una anciana obediente, sino una mujer cansada, con el corazón lleno de heridas sin cicatrizar. Había algo en ese altar que la llamaba, una promesa de respuestas, de verdades ocultas que podrían quizás llenar el vacío de su alma. Un día, la curiosidad se transformó en un gesto de rebeldía. No fue un acto impulsivo, sino una decisión forjada en el crisol de décadas de aislamiento. Se acercó al altar, sus dedos temblorosos acariciando la madera fría. La advertencia familiar, que una vez fue un grillete, ahora sonaba a una cruel ironía. ¿Qué podría perder una mujer que ya lo había perdido todo? ¿Qué secretos guardaba ese altar que su familia tanto temía? ¿Y qué impulsaría a Elena a desafiar la prohibición después de tantos años? Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. La pregunta flotaba en el aire estancado de la iglesia, una promesa y una amenaza que Elena sentía en cada latido de su corazón envejecido. En las noches que seguían a su decisión, los sueños se volvieron vívidos, casi tangibles. No eran las pesadillas habituales de abandono y desolación, sino fragmentos de un pasado que creía olvidado. Se veía a sí misma, joven y vibrante, riendo bajo la luz del sol, con un hombre a su lado cuyo rostro permanecía en la penumbra. Una silueta borrosa, pero con una presencia cálida y reconfortante. Eran destellos de un amor perdido, de promesas susurradas al viento, seguidos de una inexplicable sensación de traición, como si una mano invisible le arrebatara la felicidad de entre los dedos. Despertaba con el corazón acelerado, un eco de la juventud que se negaba a desaparecer, y la convicción creciente de que el altar guardaba las respuestas a esos sueños recurrentes. Mientras el sol se filtraba por los vitrales rotos, pintando el suelo de colores efímeros, Elena se dedicaba a la tarea de limpiar, una rutina que había sido su ancla en el mar de la soledad. Sus dedos, arrugados por el tiempo, se movían con una delicadeza instintiva, retirando el polvo y las telarañas de los rincones olvidados. Un día, mientras se afanaba en un viejo confesionario cubierto de enredaderas y moho, sus dedos tropezaron con algo duro y frío, escondido bajo una capa de detritos. Era una pequeña caja de madera, casi deshecha por la humedad, y dentro, envuelta en un trozo de tela amarillenta, encontró una llave. No era una llave común. Su diseño era antiguo, intrincado, con grabados que parecían contar una historia propia. El metal, oxidado por el tiempo, aún conservaba un brillo tenue. La curiosidad, que ya había echado raíces profundas en su alma, la impulsó a examinarla más de cerca. La llave, con sus dientes únicos y su ojo desgastado, parecía susurrarle secretos. Una punzada de intuición la recorrió. Con manos temblorosas, comparó la llave con la cerradura del altar prohibido.
La coincidencia era asombrosa, casi milagrosa. Los dientes encajaban perfectamente con los intrincados surcos de la cerradura, como si hubieran estado esperando encontrarse durante décadas. El descubrimiento la dejó sin aliento, una mezcla de asombro y temor. La llave no era solo un objeto, sino un presagio, una invitación ineludible a cruzar el umbral de su pasado. En los días siguientes, Elena libró una batalla silenciosa en su interior. La obediencia arraigada, inculcada desde su infancia, luchaba contra el deseo ardiente de respuestas. ¿Debía abrir el altar, desafiando la promesa tácita a su familia ausente, a aquellos que la habían abandonado sin piedad? ¿O debía mantener el misterio, preservando la paz superficial que había construido sobre los cimientos de la ignorancia? La llave se había convertido en un símbolo poderoso, una metáfora de la verdad que podía liberarla de las cadenas de la incertidumbre o destruirla con su brutal revelación. Era el punto de inflexión de su existencia, la encrucijada donde la fe y la razón chocaban. La soledad, esa compañera omnipresente, pesaba más que nunca. Los sueños de juventud se intensificaban y la imagen del hombre sin rostro la atormentaba. Necesitaba saber. La sed de verdad, acumulada durante 80 años de silencio, superó finalmente su miedo a lo desconocido. ¿Qué horribles verdades o dolorosos recuerdos desvelaría el altar? ¿Estaría Elena preparada para enfrentarlos después de una vida de evasión? La decisión estaba tomada. Con la llave en la mano, un peso de metal frío que irradiaba el calor de un destino ineludible, Elena se acercó al altar. El crujido de sus rodillas al arrodillarse resonó en el silencio de la iglesia. Un eco del pasado y un preludio del futuro. No había vuelta atrás. Con manos temblorosas que reflejaban no solo la edad, sino la magnitud del momento, Elena introdujo la llave en la cerradura del altar. Un suave clic resonó en el silencio sepulcral de la iglesia, un sonido que pareció rasgar el velo del tiempo. El mecanismo cedió con un gemido metálico, una exhalación antigua que liberaba décadas de secretos. Abrió las puertas de madera oscura, revelando un compartimento oculto, pequeño y polvoriento. Dentro no encontró oro ni joyas, sino algo mucho más valioso para ella, un atado de cartas amarillentas, atadas con una cinta descolorida, y un relicario de plata oxidada. El corazón de Elena latió con una fuerza inusitada, una mezcla de aprensión y la certeza de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Con sumo cuidado tomó las cartas. La primera estaba dirigida a ella, con una caligrafía elegante pero apresurada que le resultaba extrañamente familiar. Al desplegar el papel, el aroma a viejo y a un amor perdido la envolvió. Las palabras, escritas con tinta desvanecida, eran de Mateo. No solo era su amor de juventud, el hombre que creía que la había abandonado, sino el verdadero padre de sus hijos. Las cartas revelaban una historia desgarradora de un amor prohibido, un romance que su familia, obsesionada con la herencia y el estatus social, no podía tolerar. Detallaban cómo su propia familia había conspirado para separarlos, interceptando su correspondencia, inventando mentiras y creando un abismo de malentendidos que los condenaría. Le habían hecho creer que Mateo la había traicionado, que se había marchado sin mirar atrás, mientras que a él le habían dicho que Elena lo había rechazado, que había elegido la comodidad de su estirpe. La traición era profunda, arraigada en la avaricia y la crueldad de aquellos a quienes una vez llamó hogar. Entre las cartas encontró un pequeño diario, también de Mateo. Sus páginas, escritas con una desesperación creciente, detallaban sus intentos incansables por encontrarla. Había recorrido pueblos, preguntado a conocidos, dejando mensajes que nunca llegaron a sus manos. Cada entrada era un lamento, una plegaria por su amor perdido, una expresión de su dolor por la separación forzada. Mateo había muerto con el corazón roto, sin haberla olvidado un solo día, creyendo hasta el final que Elena lo había abandonado. La revelación fue un golpe devastador. Décadas de dolor, de una soledad impuesta y de un abandono cruel, se transformaron en una ira ardiente que consumía a Elena. La tristeza se mezcló con una furia fría y calculada. No solo le habían robado su amor y la paternidad de sus hijos, sino que habían sentenciado a Mateo a una vida de angustia y a una muerte solitaria. El relicario, al abrirlo, reveló dos pequeñas fotografías, una de ella, joven y radiante, y otra de Mateo, con una sonrisa que ahora le parecía tan cercana y tan lejana a la vez. En el reverso, una inscripción, por siempre tuyos, Elena y Mateo. Era la prueba irrefutable, el testamento silencioso de un amor que había sido brutalmente cegado. Elena se desplomó sobre el banco, las cartas y el diario esparcidos a su alrededor. Las lágrimas, que creyó agotadas hacía mucho tiempo, brotaron de sus ojos, amargas y llenas de reproche. No eran lágrimas de pena por sí misma, sino de rabia por la injusticia, por la vida que le había sido robada, por el amor que le fue negado.
La soledad, que antes era una carga, ahora se sentía como una prisión, construida por las mentiras de su propia sangre. La imagen de su familia, aquellos que la habían abandonado sin explicación, se distorsionó, revelando el verdadero rostro de sus verdugos. La anciana, frágil en apariencia, sintió una fuerza renovada, una determinación férrea que no conocía desde su juventud. La pasividad había terminado. La ignorancia había sido una bendición cruel, pero la verdad era una espada de doble filo, hiriente pero liberadora. El altar prohibido no solo había desvelado el pasado, sino que había encendido una llama de justicia en su corazón. Ya no era la anciana resignada, sino una mujer con una misión. La vida que le habían robado no podía ser devuelta, pero la verdad podía ser expuesta, y la justicia, de alguna forma, debía ser servida. Con la verdad brutal ante sus ojos, ¿qué acciones tomaría Elena para vengar la vida que le fue robada y el amor que le fue negado? La respuesta se formaba lentamente en su mente, fría y precisa como la hoja de una daga. Su familia, aquellos que habían urdido el engaño, sentirían el peso de sus acciones. Ya no había miedo, solo una necesidad imperiosa de que la verdad saliera a la luz, sin importar el costo. El eco de la traición resonaría en cada rincón de su existencia a partir de ahora, y ella sería la mensajera de esa verdad. La respuesta a la pregunta de qué acciones tomaría Elena, fría y precisa como la hoja de una daga, comenzó a tomar forma en su mente. Ya no era la anciana resignada que había habitado la iglesia durante décadas, sino una mujer con una misión, impulsada por una ira justa y un anhelo de redención. Su plan era simple, pero audaz: confrontar a su familia, a aquellos que le habían robado una vida, un amor y la paternidad de sus hijos. No había espacio para el miedo, solo una necesidad imperiosa de que la verdad saliera a la luz, sin importar el costo o las consecuencias. El eco de la traición resonaría en cada rincón de su existencia a partir de ahora, y ella sería la mensajera de esa verdad. Empuñando las cartas y el diario de Mateo como si fueran escudos y espadas, Elena se preparó para abandonar la iglesia que había sido su refugio y su prisión. El viaje al pueblo de su familia, un lugar que no había pisado en décadas, era más que un simple recorrido geográfico. Era un cruce simbólico de un umbral, un retorno al campo de batalla donde su vida había sido destrozada. Cada paso que daba fuera de la iglesia era una afirmación de su nueva determinación. El viejo camino de tierra que la alejaba del santuario abandonado se sentía menos como una huida y más como una marcha hacia la justicia. Su aparición en el pueblo fue, como era de esperar, un evento que causó conmoción. La figura frágil de Elena, con su mirada ahora penetrante y resuelta, era un fantasma del pasado que nadie esperaba ver. Los murmullos se extendieron como reguero de pólvora por las calles empedradas. Las miradas de los pocos habitantes que la reconocían se mezclaban entre la sorpresa, la curiosidad y un velado temor. Elena ignoró las miradas, su mente fijada en su objetivo, la imponente casa familiar, un monumento a la hipocresía y a los secretos bien guardados. La confrontación inicial fue tensa, cargada de una atmósfera densa de negación y disimulo. Sus hermanos, ahora ancianos y encorvados por el peso de sus propias vidas, la recibieron con una mezcla de sorpresa y un intento de falsa cordialidad. Sus sobrinos, algunos de ellos, con el mismo aire de superioridad que había caracterizado a la familia, la observaban con desconfianza. Elena, sin preámbulos, colocó las cartas y el diario sobre la mesa de caoba pulida, el mismo mueble donde se habían tomado decisiones que sellaron su destino. Al principio, sus hermanos intentaron negar todo, sus voces alzándose en una coreografía de indignación fingida. Argumentaron que Elena había sido la que se había marchado, que Mateo era un oportunista, que todo había sido un malentendido, pero la evidencia, tangible y desgarradora, era innegable. Las cartas de Mateo, con sus súplicas desesperadas, y las de su propia familia, cuidadosamente seleccionadas por Elena, que revelaban los detalles de la conspiración, eran irrefutables. El silencio cayó sobre la sala, pesado y absoluto, mientras las palabras escritas hace décadas cobraban vida, desvelando la verdad. Elena observaba sus rostros, buscando una señal de remordimiento, de arrepentimiento. Algunos de sus sobrinos, los más jóvenes, mostraban una expresión de incredulidad y horror al comprender la magnitud del engaño. Otros, sin embargo, solo sentían indignación por ser expuestos, por ver sus vidas cómodas y sus reputaciones impecables manchadas por los pecados del pasado. Había un matiz de venganza en las acciones de Elena, sí, no podía negarlo. Décadas de sufrimiento, de una soledad impuesta y de un amor robado habían forjado en ella un deseo de que aquellos que la habían dañado sintieran, al menos en parte, el peso de sus crímenes. No buscaba solo justicia, sino también una retribución por el dolor prolongado que había soportado.
La verdad, una vez liberada, era como una fuerza imparable, un torrente que arrasaba con los cimientos de la familia. Las mentiras se desmoronaban, revelando las grietas profundas en la fachada de respetabilidad que habían mantenido. Elena se mantuvo firme, su voz apenas un susurro, pero sus palabras resonaban con la autoridad de quien ha sido silenciada demasiado tiempo. El silencio de sus hermanos, antes de negación, se transformó en un silencio de culpa, de vergüenza. La pregunta ahora no era si la verdad sería aceptada, sino qué precio tendrían que pagar por sus acciones pasadas. El primer golpe había sido asestado, y Elena sabía que la batalla apenas comenzaba. La familia, una vez unida por el secreto, ahora se enfrentaba a su propia desintegración. El peso de la verdad, una vez revelado, actuó como un potente disolvente, desintegrando lentamente los lazos que unían a la familia. Las acusaciones volaban de un lado a otro, los secretos largamente guardados salían a la luz, y la imagen de unidad que habían proyectado durante décadas se hacía pedazos ante los ojos atónitos de los más jóvenes. Los hermanos de Elena, acorralados por la evidencia irrefutable de las cartas y el diario de Mateo, se hundieron en un silencio sombrío, sus rostros marcados por la derrota y un tardío remordimiento. La verdad que Elena había desenterrado no solo la había liberado a ella, sino que había condenado a su familia a confrontar su propia podredumbre. En medio de este caos emocional, la revelación más dolorosa aún estaba por llegar. Elena, en su incesante búsqueda de respuestas, descubrió el destino final de Mateo. Un primo lejano, conmovido por la determinación de la anciana y avergonzado por la complicidad de su propia rama familiar, le confesó que Mateo había muerto años atrás. No había sido una muerte repentina, sino un lento declive. Su corazón roto por la separación forzada y la creencia de que Elena lo había abandonado. Había buscado incansablemente, su esperanza menguando con cada puerta cerrada y cada rumor falso, hasta que finalmente la tristeza lo consumió. Esta noticia golpeó a Elena con la fuerza de un rayo, intensificando su dolor y solidificando su determinación de que la verdad debía ser conocida por todos. El amor de su vida había sufrido y muerto solo, creyendo una mentira, y eso era algo que Elena no podía perdonar ni olvidar. Con el corazón apesadumbrado, pero la mente clara, Elena sabía que el siguiente paso era el más difícil: confrontar a sus propios hijos. Aquellos a quienes había criado, a quienes había amado con todo su ser, merecían saber la verdad sobre su padre biológico y la conspiración familiar que les había negado la oportunidad de conocerlo. Los reunió en la misma sala donde había expuesto a sus hermanos, el aire aún denso con las reverberaciones de la ira y la vergüenza. Con voz temblorosa pero firme, Elena les relató la historia completa: su amor con Mateo, el engaño de la familia, el abandono, los años de soledad en la iglesia. Les mostró las cartas, el diario, la prueba irrefutable de que sus vidas habían sido construidas sobre una base de mentiras. Las reacciones de sus hijos fueron una mezcla explosiva de incredulidad, enojo y, finalmente, una profunda tristeza. Al principio se negaron a creerlo, sus mentes incapaces de procesar una traición de tal magnitud por parte de aquellos a quienes consideraban su familia. El enojo se dirigió hacia Elena por haber guardado el secreto, por no haberlo revelado antes, aunque ella les explicó la profunda manipulación y el miedo que la habían paralizado. Luego, el enojo se transformó en una culpa abrumadora. Culpa por no haber conocido a su verdadero padre, por no haber sospechado nada, por haber vivido una mentira. Algunos lloraron abiertamente, otros se retiraron en un silencio aturdido, incapaces de procesar la avalancha de emociones. El mundo que conocían se había desmoronado en un instante. Mientras la familia lidiaba con estas revelaciones, algunos miembros, especialmente los más jóvenes que no habían sido directamente cómplices del engaño, comenzaron a sentir un profundo remordimiento. Los sobrinos y sobrinas de Elena, testigos del dolor que la verdad había causado, se acercaron a ella, buscando su perdón. No podían deshacer el pasado, pero ofrecían su apoyo y su arrepentimiento genuino, con la esperanza de que tal vez, con el tiempo, se pudiera reconstruir algo de lo que se había perdido. Sus ojos reflejaban una mezcla de lástima por Elena y vergüenza por las acciones de sus mayores. La pregunta ahora se cernía en el ambiente. ¿Sería el perdón posible después de tanto dolor? ¿Y qué forma tomaría la redención para Elena y para aquellos que la traicionaron? La verdad había destrozado a la familia, pero también había abierto la puerta a una posibilidad, por remota que fuera, de sanación. Elena, con 80 años de vida y dolor a cuestas, se encontraba en la encrucijada de su existencia, decidiendo si permitir que la ira la consumiera o si, finalmente, encontraría la paz.
A pesar de la abrumadora carga de dolor y la tentación de la venganza que había carcomido su alma durante décadas, Elena se dio cuenta de que la ira no le devolvería los años perdidos ni a su amado Mateo. La justicia había sido servida al exponer la verdad, pero la verdadera redención, la paz que anhelaba, no se encontraría en la perpetuación del rencor. Con 80 años de vida y una sabiduría forjada en el crisol del sufrimiento, Elena tomó una decisión trascendental. Optaría por el perdón, no como un acto de debilidad, sino como la fuerza más poderosa para sanar las heridas del pasado. El camino hacia la reconciliación fue lento y arduo, un delicado proceso de reconstrucción de lazos que se habían roto por completo. Sus hijos, aunque inicialmente heridos y confundidos, comenzaron a acercarse a ella, buscando comprender la magnitud del sacrificio de su madre y el inmenso amor que había guardado en secreto. Las conversaciones fueron difíciles, llenas de lágrimas y verdades dolorosas, pero cada palabra dicha, cada abrazo compartido, era un ladrillo en el nuevo cimiento de su relación. Algunos de sus hermanos y sobrinos, aquellos que habían mostrado un arrepentimiento genuino y se habían avergonzado de la traición familiar, también buscaron el perdón de Elena. Ella los recibió con una cautelosa apertura, consciente de que la confianza plena tardaría en restaurarse, pero dispuesta a darles una oportunidad para enmendar sus errores. Elena decidió que la mejor manera de honrar la memoria de Mateo no era a través del luto perpetuo, sino manteniendo vivo su recuerdo. Compartió su historia de amor prohibido y la conspiración familiar con sus nietos, transformando el dolor en una lección de vida. Sentados a sus pies en la iglesia, escuchaban con fascinación cómo su abuela les hablaba de un hombre valiente y noble, cuya memoria había sido borrada injustamente. Les mostró el relicario, las cartas, el diario, convirtiendo esos objetos en reliquias de un amor que trascendió el tiempo y el engaño. Se aseguró de que su amor por Mateo no fuera olvidado, de que su legado de bondad y perseverancia perviviera a través de las generaciones futuras. La iglesia, que durante tantos años había sido un refugio y una prisión, comenzó a transformarse. Ya no era solo el lugar de su soledad y su espera, sino un espacio de sanación y memoria. El altar prohibido, una vez el epicentro de su tormento y su revelación, se convirtió en un santuario íntimo dedicado a Mateo. Allí, Elena pasaba horas, no con tristeza, sino con una serena gratitud por haber recuperado la verdad. La luz que se filtraba por los vitrales rotos ahora iluminaba un espacio de paz, donde las sombras del pasado comenzaban a disiparse. Aunque el amor romántico de su juventud le había sido arrebatado, Elena encontró un nuevo tipo de amor, más maduro y profundo, en su familia reconstruida. Sus hijos, ahora conscientes de la verdad y el sacrificio de su madre, se dedicaron a cuidarla y a pasar tiempo con ella. Sus nietos la visitaban con frecuencia, llenando la antigua iglesia con risas y juegos, un eco vibrante de la vida que Elena había creído perdida para siempre. Descubrió que la conexión familiar, aunque tardía, era un bálsamo para su alma herida, un recordatorio de que el amor toma muchas formas y que nunca es demasiado tarde para encontrar la felicidad. La pregunta que flotaba en el aire: ¿cuál sería el verdadero final de la historia de Elena y qué mensaje de esperanza o advertencia dejaría su extraordinario viaje? Comenzaba a responderse con cada día que pasaba. Su vida, que había sido una oda a la resiliencia y el dolor, se estaba convirtiendo en un testamento al poder del perdón y la capacidad humana de sanar. Ella, la anciana abandonada en una iglesia solitaria, se erigía ahora como un faro de verdad y esperanza para aquellos que la rodeaban, un ejemplo viviente de que incluso de las cenizas de la traición puede surgir una redención. El regreso a la iglesia, sin embargo, no fue el de una anciana solitaria y abandonada. Esta vez, Elena no estaba sola. La antigua edificación, que había sido testigo mudo de su dolor y su resiliencia, ahora resonaba con el murmullo de voces y el eco de pasos de sus hijos y nietos. La visitaban regularmente, transformando la soledad de sus paredes en un hogar lleno de vida y risas. Los domingos, la iglesia se llenaba de una luz diferente, no solo la que se filtraba por los vitrales, sino la que irradiaba de los rostros de su familia, reunida alrededor de ella, escuchando sus historias y compartiendo sus propias vidas. El altar prohibido, que una vez fue el epicentro de su tormento y el origen de su verdad, se había transformado en un santuario de memoria. Ya no era un lugar que infundiera miedo o resentimiento, sino un espacio sagrado dedicado a Mateo y a la verdad que finalmente había salido a la luz. Sobre él, Elena había colocado una fotografía antigua de Mateo, su rostro joven y sonriente, junto al relicario y una copia de las cartas que habían permanecido ocultas por tanto tiempo. Se había convertido en un recordatorio constante de que el amor verdadero, la honestidad y la verdad siempre, de alguna manera, prevalecen, incluso después de décadas de engaño y dolor.
Sus nietos, con ojos curiosos y corazones abiertos, se acercaban al altar, escuchando a Elena relatar la historia de su abuelo, una leyenda de amor y perseverancia que se transmitía de generación en generación. Elena, a sus 80 años, se había convertido en un símbolo viviente de resiliencia y superación para su familia y para el pequeño pueblo que, con el tiempo, había llegado a conocer su historia. Su vida, marcada por el abandono y la traición, ahora inspiraba a sus hijos y nietos a valorar la honestidad por encima de todo, a buscar la verdad y a comprender el inmenso poder del perdón. Les enseñó que, aunque el dolor es inevitable, la forma en que uno elige enfrentarlo define su carácter. Les mostró que la fuerza no reside en la venganza, sino en la capacidad de sanar, de reconstruir y de amar de nuevo, incluso cuando el pasado parece insuperable. Con cada día que pasaba, Elena sentía cómo la paz interior que le había sido negada durante décadas finalmente la envolvía. La amargura que había carcomido su alma se había disipado, reemplazada por una serenidad profunda y una gratitud silenciosa. Había recuperado su verdad, había honrado la memoria de su amado Mateo y había reconstruido los lazos con su familia. Las noches en la iglesia ya no estaban llenas de fantasmas del pasado, sino de la cálida presencia de los recuerdos felices y la certeza de un futuro en el que su legado perduraría. Sonreía más a menudo. Sus ojos profundos ahora reflejaban no solo la sabiduría de los años, sino también la luz de un espíritu finalmente liberado. Un anochecer tranquilo, mientras el sol se ponía tiñendo los vitrales de oro y púrpura. Elena exhaló su último suspiro en la quietud de la iglesia. No estaba sola. Sus hijos, sus nietos, e incluso algunos de sus sobrinos que habían buscado su perdón, la rodeaban, sus manos entrelazadas con las de ella. Su rostro, surcado por las arrugas de una vida plena de desafíos y triunfos, mostraba una expresión de profunda paz. Había vivido lo suficiente para ver su historia completa y redimida, para sentir el amor de una familia que había encontrado su camino de regreso a ella. Su partida no fue un momento de tristeza inconsolable, sino de una serena aceptación, la culminación de un viaje extraordinario. La iglesia, que durante tanto tiempo fue un símbolo de abandono y soledad, se transformó para siempre en la mente de aquellos que conocieron la historia de Elena. Ahora era un faro de esperanza, un recordatorio conmovedor de que nunca es tarde para encontrar la verdad, para sanar las heridas del pasado y para alcanzar la redención. Sus paredes, que una vez guardaron secretos dolorosos, ahora susurraban historias de amor, resiliencia y el poder inquebrantable del espíritu humano. El legado de Elena no fue solo la historia de una mujer abandonada, sino el de una heroína silenciosa que, contra todo pronóstico, reescribió su propio destino, dejando una estela de luz para las generaciones venideras.